periodista corresponsal en Brasil, es Eleonora Gosman, que le damos la bienvenida al área de la cúpula y la saludamos. Eleonora, ¿cómo estás? Buen día. Acá Laucha y Barto te saludan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eleonora, ¿cómo te va? A ver, probemos. ¿Nos escuchás? Hola, hola. Ah, ahí está, ahí te escuchamos. ¿Nos escuchás bien? Sí, les escucho perfecto. ¿Cómo estás, Eleonora? Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Me Bien, escuchan bien, verdad? Sí, sí, te escuchamos espectacular. Bueno, Eleonora, contanos cómo está la situación ahora en Brasil, en Río, con todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Bueno, mira, la situación está, digamos, de fin de juego, ¿no? En el sentido en que, uy, qué palabra dice, pero es verdad, fin de juego. ¿En qué sentido? En el sentido en que esta operación no nació como una verdadera operación contra el Sí. narcotráfico. Entre otras cosas, porque el narcotráfico no está en las favelas. Los líderes del narcotráfico, aquellos a los que hay que detener, aquellos a los que hay que investigar, están cómodos en sus casas maravillosas en Río de Janeiro, en condominios cerrados, es decir, en barrios cerrados, ¿sí? Eso me parece como que es un dato muy importante porque te pone en la dimensión real qué significó esta matanza de habitantes de la favela. Porque fue matanza de habitantes de la favela y se sabe ya perfectamente que esas ejecuciones estuvieron a cargo de la policía militar, que es la policía del Estado de Río de Janeiro. Eleonora, ¿Sí? perdón, discúlpame que te interrumpa, pero para recapitular un poco, por ahí para que nos están escuchando y no conocen, Pensé que ustedes habían hablado ya. no tienen idea del conflicto, obvio, no un raconto histórico, digo, pero sí mínimamente en qué situación estamos parados y por qué se llegó a esta situación. Bueno, pero ustedes ya informaron, me imagino, el tema, la gente sabe que lo que fue la invasión policial en la favela Sí. de Aymar y del complejo de la Peña. Estas son dos favelas muy importantes de la zona del norte de Río y con muchos habitantes, además, no son favelitas, son conjuntos de favelas, Sí. ¿no? Donde hay morros, pero hay también lugares más o menos planos. Es bastante compleja la geografía, inclusive, de estas localidades, ¿no? De estas comunidades. Ahora, dicho esto, lo que ocurrió fue que quisieron desplazar al narcotráfico, a los dirigentes del narcotráfico, etcétera, etcétera, hicieron entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque en realidad mataron más de 120, ya está casi confirmado que fueron más de 130, no más de 120. Más de 130 personas ametrallaron casas, fueron violentos, fue un desastre la operación policial en sí misma para la comunidad de la favela. Y no pescaron ningún narco que valga la pena mencionar. Entonces, ¿para qué tanta violencia? ¿Para qué tanta demostración del poder que tiene la policía del Estado de Río de Janeiro si finalmente el objetivo no se consigue, ¿no? Esta es la parte que estoy aclarando de entrada. En el interín, bueno, mucha gente murió degollada, con tiros en la nuca, atada de pies y manos, lo cual indica que hubo una decisión de producir esa masacre. No es de los narcos esa masacre, les aviso, es policial. Y está probado por qué es policial. Porque la misma policía que ejecutó estos crímenes, esa misma policía confesó que ellos habían llevado a los narcotraficantes hacia una región de selvática, digamos, para evitar, de selva tropical, ¿no? Para evitar, según ellos, que la población sufriera las consecuencias. Bueno, la sufrió igual. Sí, inclusive... No, porque me quedé pensando en esto que decía Sonora, porque inclusive creo que la policía ya confirmó de que al líder narco que en teoría iban a buscar no lo encontraron. Pero no lo pueden encontrar porque no está en la favela. Claro, mirá que va a vivir en la favela. Él no vive, los líderes narcos no viven en la favela. Tienen el suficiente dinero para vivir donde quieren, como quieren. Sí, manejar a distancia. Fuera de Brasil, ¿sí? ¿Cómo?
Y manejar a distancia, digo, ¿no? Y manejás a distancia, o lo manejás, por ejemplo, como manejaron muchos de ellos, manejás desde las cárceles, cuando te ponen en prisión, tenés una prisión dorada, y además de esa prisión dorada, manejás desde adentro todo el proyecto. O sea, los líderes no corren riesgos. ¿Por qué? Porque son grandes empresarios. En realidad el narcotráfico es una gran empresa o un gran conjunto de empresas para un gran conjunto de actividades. No es solamente transportar y distribuir droga, Sí. sino que también es fundamental. Por ejemplo, acá controlan las estaciones de servicio. Claro. Digo, para que tengan una idea, las estaciones de servicio, el combustible, la distribución del combustible, ¿qué más? La explotación del oro, la explotación de minerales Claro. valiosos. O sea, es un conjunto de actividades que representan mucho dinero y que se las realizan estas bandas, porque primero empezaron con la droga, pero después se profesionalizaron también, entre comillas, y pasaron a hacerte todas estas actividades, más otras más ilegales, no es solamente actividades de este tipo, ¿no? Cuando digo más ilegales, secuestro de personas, robo de órganos, etcétera, ¿no? Sí. Leonora, por la situación que vos nos contás, y claramente también es comprobable, porque lo estamos viendo, esta matanza que se realizó claramente es una cuestión ya directamente de derechos humanos. Ahora, más porque está realizada por las fuerzas policiales, no estatales. ¿Qué dice el gobierno? Sí. ¿Cómo se posiciona el gobierno? ¿Cuál es la lectura del gobierno? ¿Cuál gobierno? ¿El nacional? Los dos. No, del Estado. Bueno, el gobierno nacional Lula acaba de sancionar una ley que ya estaba publicada, donde aumenta en forma sustantiva la protección de las familias de aquellos soldados o militares, digamos, policías militares que hayan muerto. Eso ya es un dato muy importante porque implica si se quiere, un temor menos para quien va a una operación de este tipo. Luego se van a reunir con Castro, formaron una especie de escritorio, lo llaman ellos, pero en realidad es una oficina de combate al narcotráfico con la participación del gobierno federal y del gobierno del Estado. ¿Qué significa? Todos los órganos de seguridad del gobierno del Estado y todos los órganos de seguridad del gobierno nacional. Eso ya está. Hoy igual Lula se estaba reuniendo con los ministros para discutir este tema y como resultado de esa reunión se aprobó esta ley que es bastante... Yo no lo terminé de estudiar, no tuve tiempo porque salió ahora esto. Entonces, bueno, pero hay una acción del gobierno federal que dice, acá hay que tomar el toro por las astas, no lo podés tomar por cualquier lado, porque la situación está muy complicada. O sea, lo que demostró, lo que pasó en Río de Janeiro, es la complicación que implica para las poblaciones. 32 muertos. ¿Y sobre eso Lula dijo algo? Porque los 130 muertos ya están. No, hay un problema con Lula. O hubo un problema con Lula, que una vez, hace 5 o 6 días, más o menos, un poquito más, tal vez, 6, 7, él dijo que no solo la policía era víctima, también los traficantes eran víctimas. Bueno, parece que esto es un escándalo. ¿Cómo puede a un delincuente considerarlo víctima? Y todo depende de cómo lo trates a ese delincuente. Si tratás a ese delincuente como estos trataron a los de la favela del Alemán y la favela de La Peña, obviamente que ahí, como decís vos, hay cuestiones de derechos humanos. No se puede matar a la gente porque... Sería irresponsable de mi parte plantar una posición porque no escuché los dichos de Lula. Imagino que tal vez a lo que ha querido apuntar, y a veces uno termina estos vericuetos lingüísticos, es que claramente el que trafica, el que mueve una bolsa de frontera en frontera, digamos que no sería el enemigo, me parece espantoso, pero digo el objetivo principal, sino justamente la gente que maneja a esa gente que de alguna manera también se aprovecha, porque todos sabemos que el funcionamiento narco es esclavizante. O sea, si entras, salís muerto o no salís. No pueden esclavizar nuestra población. Efectivamente lo es.
¿Por qué? Porque los narcos controlan las favelas, totalmente las controlan. Son un estado dentro de otro estado, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué la controlan? Porque dan servicios. Claro. Dan servicios que el Estado no da. Estado provincial le hace olé con la, Sí. con la manta, no sé cómo decirles. Sí, sí, sí. Esta es la realidad, ¿no? Entonces, ante la falta de esos servicios, la gente, bueno, consigue por lo menos vivir con algo de educación, con empleo, porque dan empleo, dan empleos en situaciones y cosas que no son agradables, pero dan empleo. Para chicos que están absolutamente sin marginados, posibilidades, digamos, de progreso, ¿no? Y de comprarse un par de zapatillas. Sí, esto que uno conoce, tal vez está más narrado en Colombia, igual creo que ya esto, bueno, con todo lo que pasó acá, el guillermo que tuvimos con Expert, se puso un poco sobre la mesa la cuestión del narcoestado, el narcoestado paralelo, etcétera. Pero esto de que el funcionamiento narco es esclavizante en el sentido que literal, o sea, o te quedás en esa para toda la vida, digo, un traficante para abajo, ¿no? Sí, sí, sí. O te morís. O te matan a tu hijo. O sea, digo, no es tan fácil salir de ahí. Igual la pueden matar, ¿no? Hay un peligro, un riesgo real también en la gente que vive en las favelas. Sí. La gente sufre todo el tiempo enfrentamientos, hay balaceras, digamos, balas que van de un lado para el otro y balas perdidas. O sea, bala perdida se le llama a aquella que impacta en un inocente. Sí. No porque esté perdida, sino porque impacta en un inocente. Le quería decir también que en este grupo de muertos que fueron encontrados en esa selva, hay mucha población que no tiene nada que ver con el tráfico ni con nada. Sí. Ese es el tema, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene de horroroso esta situación. Y hay un grupo de abogados que ya hizo un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que venga a investigar el caso. Directamente la comisión mande peritos, ¿no? Y me parece muy bien que lo hagan, sinceramente. Por otro lado, la justicia brasileña, a través del Supremo Tribunal, la Corte Suprema, sí. Lo convocó a Claudio Castro, el gobernador, lo convocó para que aclare qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó. Claro. ¿Por qué tantos muertos, no? Miren, en la historia reciente, por lo menos, de los últimos 50 años, la masacre anterior a esta fue la de Carandirú, muy conocida porque incluso, bueno, ustedes no deben haberla visto, pero hay una película hecha por Héctor Babenco que se llama Carandirú. Héctor Babenco es argentino, ¿no? Bueno, que se llama justamente Carandirú porque ahí murieron 111 presos quemados, ¿sí? Acá estamos hablando de 130. Sí, terrible. ¿No? Yo creo que este gobernador, Castro, no tiene por dónde salir y enfrentar esta situación. Claro. Que además dicen, y hoy leí una editorial del diario Estado de San Paulo, que por supuesto no es de aquellos medios que uno llamaría progresistas en la Argentina, sino más bien todo lo contrario. Y sin embargo hacen una editorial impresionante, donde dice claramente, esto no se hizo para capturar a nadie. Se capturaron secundarias, cosas secundarias. Sí, sí. Lo dice con una claridad mediana, ¿no? Entonces, bueno, no es uno el que lo está diciendo, ¿no? Que son ellos. Y lo que se estima, lo que se ha dicho, es que esa fue un intento político, digamos, un intento político, o el político electoral del gobernador Castro. ¿Por qué? Porque hay elecciones el año próximo. Claro. Y desgraciadamente en Brasil las elecciones empiezan un año antes de que sean realizadas, ¿no? Campañas, bueno, las campañas se extienden a lo largo y ancho del año, ¿no? Y muchos pensaron que este hombre lo había hecho para acusar al gobierno, como hizo al principio, al gobierno federal, de no haberle dado ayuda. Después tuvo que desmentirse en todo. Claro. Esa es la realidad, ¿no? Eleonora, te agradecemos. Gracias por la comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo muy grande para ustedes. Bueno, ahí estaba. Eleonora, bueno, bien, clarísimo. Sí, clarísimo. Y terrible la situación.